Hola y bienvenidos. Soy su anfitrión en este nuevo análisis de Hora de Noticias. Hola, un gusto estar aquí de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que dio mucho que hablar, el debate presidencial de Anatel. Particularmente en los números, ¿no? Exactamente. Tenemos las transcripciones del debate, por un lado, y por el otro, varios informes oficiales, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Estadísticas. La idea es contrastar. Sí, la misión es esa. Vamos a desarmar 3 afirmaciones numéricas clave del candidato José Kast y ver qué hay realmente detrás de esas cifras. No solo si son correctas o no. Claro, porque eso es lo fascinante de esto. No es un simple chequeo de datos y ya. ¿A qué te refieres? ¿A qué es un análisis de la retórica? En un debate los números son herramientas de persuasión. Armas casi. Ciencia ficción, hasta otras mucho más sutiles, pues se usan para pintar una realidad muy específica. Una que busca una reacción emocional. Justo eso. Es casi como un trabajo de detective, ¿no? Ver cómo se usan los números para construir un relato. Me gusta esa analogía. Bueno, empecemos entonces con la evidencia más llamativa, por decirlo de alguna manera. La que hizo que todos levantaran una ceja. Sí. En un momento del debate, el candidato Kast afirmó, y lo cito textual, cuando hay 1.200.000 personas que mueren asesinadas al año. Uf. 1.200.000. Es que es una cifra que de verdad cuesta procesar. Cuesta procesarla porque es, francamente, surrealista. A ver, pongámoslo en contexto para que se entienda la dimensión. Por favor. Las cifras oficiales, las del Centro para la Prevención de Homicidios para todo el año 2024, hablan de 1.207 homicidios. 1.207 contra 1.200.000. Exacto. O sea, para que la cifra de Kast fuera real, tendríamos que estar viviendo esa misma tragedia de todo un año, unas 3 veces al día, todos los días. Es un universo paralelo. Totalmente. La declaración no está equivocada por un margen, está equivocada por un factor de 1.000. Un factor de 1.000. Es demoledor. Pero la historia no terminó ahí, porque, claro, lo interpelaron. La candidata Janet Jara, sí. Y él intentó precisar. Dijo que se refería al total de homicidios durante el actual gobierno y lanzó otro número. ¿Cuál fue? Dijo, son 4.500 personas asesinadas hasta ahora en este gobierno. Ah, bueno, ese número ya suena, digamos, más anclado en la tierra. Mucho más. Ya no es el universo paralelo. Se siente más anclado, y ahí creo que está la clave de la estrategia. Pero antes de eso, veamos el dato en sí. Ok, ¿cuál es la cifra oficial? La cifra oficial consolidada, si sumamos los homicidios desde que empezó el gobierno en 2022 hasta el último informe del primer semestre de 2025, es de 4.297. 4.297. O sea que, de nuevo, el número que da el candidato es superior al real, ya no por un factor de 1.000, pero sigue estando inflado. A ver, un momento. Pero 4.297 y 4.500 están bastante cerca. Sí, numéricamente sí. ¿No podríamos decir que es un redondeo o que manejaba datos preliminares? ¿O hay algo más ahí? Es una excelente pregunta, porque nos obliga a ver el patrón completo. Y aquí vemos una jugada clásica de la psicología de la persuasión. El anclaje. El anclaje, exacto. Al lanzar primero una cifra tan demencial como 1.200.000, aunque se desmienta al segundo, el ancla del caos absoluto ya se echó. Ya quedó flotando en el aire. Claro, entonces cualquier número que venga después, como los 4.500, aunque esté inflado, ya parece razonable en comparación. Es como en una negociación. El vendedor te dice un precio inicial ridículamente alto. Esa es la lógica. Sabes que no lo vas a pagar, pero de repente el segundo precio, que sigue siendo caro, te parece una ganga. Es exactamente eso. El ancla cognitiva ya está puesta. La discusión ya no parte de la cifra real, de los 4.297, sino que parte de la sensación que dejó el 1.200.000. Y su corrección a 4.500 no se ve como una imprecisión, sino como una concesión. Se percibe como algo razonable desde un punto de partida que era apocalíptico. Es una forma muy, muy efectiva de controlar el marco de la conversación. Fascinante. Y no fue la única cifra que usó en esa misma frase. Saltó de la seguridad a la salud. A las listas de espera. Sí, dijo, cuando hay 40.000 compatriotas que mueren en la lista de espera. ¿Qué pasó ahí?
Vimos un patrón similar. Vimos una variación del mismo patrón, una versión más sutil. ¿Por qué sutil? Porque aquí no hay un ancla de 1.000.000. La cifra de 40.000 suena plausible, ¿no? El problema es que, de nuevo, no es precisa. ¿Cuáles son los datos reales? Si revisamos las fuentes, en este caso el balance anual del Ministerio de Salud, vemos que en 2023 fallecieron 35.492 personas estando en listas de espera no GES. Es un número terrible, sin duda. 30.000. Aquí la diferencia es de unos 4.500. Es mucho menor. Insisto con la pregunta de antes. ¿No podría ser un redondeo aceptable en el calor de un debate? Podría ser. Digo, decir 35.492 es un trabalenguas. 40.000 es directo. Y ese es precisamente el punto. La elección de 40.000 no es casual. Es un número redondo, potente y, lo más importante, es más alto. O sea, podría haber redondeado hacia abajo. Claro, redondear a 35.000 sería igualmente válido, pero el impacto comunicacional es mucho menor. Redondear a 40.000 maximiza la percepción de gravedad del problema. Entiendo. Entonces, aunque el problema es real y grave, esta pequeña torsión del dato ayuda a la misma narrativa de crisis extrema. Dado un poquito más allá, hacia el lado más oscuro. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Porque cuando se discuten políticas públicas, los detalles importan. No es lo mismo diseñar una solución para un problema de 35.000 que para uno de 40.000. Se empieza a gobernar para la anécdota magnificada. Exacto, no para la realidad documentada. Y además, pues, se socava la confianza. Si se es impreciso en esto, ¿en qué más? Es como una bola de nieve. Y eso nos lleva a la tercera y última cifra que mencionó en esa misma intervención. La del desempleo. Sí, terminó su frase diciendo, cuando hay más de 1.000.000 de desempleados. 1.000.000. Ese es un número con un peso simbólico enorme. Tremendo. El 1.000.000 de desempleados es una barrera psicológica que todos asociamos con crisis económicas muy profundas. Pero de nuevo, la cifra real. Si vamos a la fuente, la Encuesta Nacional de Empleo del INE, para el último trimestre, la cifra real es de 866.097 personas desocupadas. La diferencia es de más de 130.000 personas. No es trivial. Para nada. Pero aquí, como dices, la historia es todavía más compleja. Cierto. No es solo que el número esté inflado. Es que el contexto lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la afirmación de más de 1.000.000 no solo es incorrecta en el número, sino que omite deliberadamente la parte más importante de la historia que cuentan los datos. ¿Qué es? El propio informe del INE, de donde salen las cifras, destaca que ese número, los 866.000 desocupados, representó la quinta caída consecutiva en la tasa de desempleo. A ver si entiendo. Es como mostrar una foto de alguien empapado por la lluvia. Pero ocultar que justo en ese momento dejó de llover y está a punto de entrar a su casa. Es la metáfora perfecta. Se presenta un número inflado para describir una situación y al mismo tiempo se oculta la tendencia, que indica que esa situación ha estado mejorando de forma sostenida. Se congela el peor momento de la película. Y se retoca para que se vea peor. Eso no es informar, es desinformar activamente. Y me surge una duda. Ese número, 1.000.000, ¿de dónde salió? Porque, a diferencia del 1.200.000 que suena inventado, 1.000.000 de desempleados se siente como algo que ya hemos escuchado. Y lo hemos escuchado. Y ese es el truco más sutil de los tres. ¿A qué te refieres? Según los registros del INE que revisamos, la última vez que el desempleo en Chile superó el 1.000.000 de personas fue en el año 2020. Durante la pandemia. En uno de los peores momentos de la crisis sanitaria y económica. Ah, entonces no es un dato inventado. No. Es un dato caducado. Exactamente. Es un dato real, pero de un momento completamente anómalo, excepcional. Se toma una cifra del punto más bajo de una crisis histórica y se presenta como si describiera la normalidad del presente. Y eso es muy engañoso. Profundamente engañoso, porque tiene un barniz de verdad. Si alguien busca en Google 1.000.000 de desempleados Chile, va a encontrar noticias de 2020 que lo confirman. Pero el contexto temporal es todo. Lo es todo. Bien, creo que ya tenemos todas las piezas. Vimos una exageración monumental usada como ancla. ¿Psicológica? Sí. Luego una cifra redondeada al alza para maximizar el impacto de un problema que es real.
una versión más sutil. Y finalmente, un dato desactualizado y sacado de contexto para pintar el presente con los colores de una crisis pasada. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? Lo que emerge es el panorama de una estrategia de comunicación muy consistente, muy deliberada. No parecen errores aislados. No, para nada. Los tres casos, aunque usan métodos distintos, apuntan a un mismo objetivo: construir una narrativa de fracaso absoluto, de un país en caída libre. Y en esa narrativa, las cifras son el combustible. Se convierten en un arma para provocar una respuesta emocional. Miedo por la seguridad, angustia por la salud, desesperación por la economía. Y el peligro es que si esa narrativa se repite lo suficiente, sin el contrapunto de los datos y el contexto, puede terminar reemplazando a la realidad. Ese es el mayor riesgo para una democracia saludable. La gente no anda con los informes del INE bajo el brazo. Claro. Si los hechos se vuelven maleables, si pueden ser estirados o sacados de contexto para que encajen en un discurso, la conversación pública se empobrece hasta volverse inútil. Dejamos de debatir sobre cómo solucionar los problemas reales. Que existen y son complejos. Y pasamos a debatir sobre realidades inventadas. O caricaturizadas. La conversación se desplaza del «¿cómo lo arreglamos?» al «miren qué terrible es todo». Y eso paraliza la búsqueda de soluciones. Eso también nos obliga a pensar en el rol de quienes escuchamos, ¿no? Es muy fácil quedarse con el titular, con el número impactante. Totalmente. Pero este análisis muestra la importancia de hacer una pausa, de preguntarse de dónde sale ese dato y de buscar el contexto. Un voto informado depende de esa curiosidad y de ese escepticismo sano. Bueno, para recapitular. El análisis de estas tres afirmaciones de José Cast revela un uso que parece muy estratégico y consistente de cifras incorrectas o fuera de contexto. No es solo un asunto de precisión. Detrás de los números sobre homicidios, listas de espera y desempleo, hay un patrón. Un patrón claro que busca construir un panorama de crisis extrema. Usando los datos como un vehículo para la emoción, más que para la información. Exacto. Y esto, creo, nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este debate y de este candidato. Es una pregunta para la reflexión de todos. ¿Cuál sería? Si la base de nuestra conversación pública, de nuestro debate político, deja de ser una realidad compartida y documentada con datos que se pueden verificar, ¿cómo podemos, como sociedad, tomar decisiones colectivas sobre nuestro futuro? ¿Qué pasa cuando la evidencia pierde su valor? Exacto. ¿Qué sucede cuando la evidencia pierde su valor frente a la fuerza de una narrativa emocional? Una pregunta fundamental para los tiempos que corren. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo de Hora de Noticias. Gracias a ti. Hasta la próxima.